¿Cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy vamos a hablar de Chile, puesto que ya el 21 de noviembre son las próximas elecciones, y también vamos a hablar del presidente Sebastián Piñera, puesto que los opositores lo están acusando de una venta irregular de la minera Dominga en las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes son un paraíso fiscal y bueno, esta información fue revelada luego de que se diera a conocer la información de los Pandora Papers, los papeles de Pandora. Para esto, para comprender un poco la situación que enfrenta el actual presidente y también lo que le espera en los próximos meses a Chile, vamos a conversar con el politólogo Carlos Meléndez. Él nos acompaña de manera muy amable hoy día y con él vamos a ensayar de comprender qué es lo que sucede en el país vecino. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, un gusto, Diana, nuevamente. Bueno, para empezar, Carlos, quisiera que nos hagas una suerte de resumen de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, de esta votación que resultó un poco ajustada. Sí, bueno, esta es la segunda acusación constitucional contra Sebastián Piñera. En Chile esta es la figura donde se acusa a funcionarios públicos con posibles destituciones o inhabilitaciones políticas. Se acusa a ministros o otro tipo de funcionarios públicos. Es la segunda vez que se hace contra Piñera y es la tercera vez en la historia que se hace contra un presidente en Chile, para que tengan en cuenta la relevancia. La primera vez que se hizo la acusación constitucional contra Piñera fue por los sucesos del año 2019, por las protestas sociales, exactamente. Y ahora es, como tú muy bien señalas, por un posible conflicto de interés a partir de unos negocios mineros de la familia Piñera. La votación fue considerada admisible por la Cámara de Diputados, con 78 votos a favor de admitir la acusación constitucional que tiene que pasar al Senado ahora. La vez pasada, durante la primera acusación constitucional, no se logró siquiera los votos de diputados, esta vez sí, con 71 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. Lo más anecdótico de la votación fue precisamente el hecho de que uno de los diputados que hacía la acusación, el diputado del Partido Socialista Naranjo, hizo una presentación de 15 horas hablando de corrido ¿para qué? Para que uno de los diputados de la oposición, Giorgio Jackson, colega y miembro del equipo de campaña de Gabriel Boric, el candidato opositor de la izquierda, llegase a la sede del Congreso que está en Valparaíso. ¿Por qué tenía que pasar 15 horas? Porque a la medianoche del día lunes se le vencía recién la cuarentena que tenía que hacer Giorgio Jackson por el tema de posible contagio de COVID, precisamente asociado al candidato presidencial. Entonces, como a la medianoche se vencía esta cuarentena preventiva, Naranjo tenía que por lo menos hablar hasta la 1 de la mañana, porque desde Santiago hasta Valparaíso pasaba una hora más. Y esta fue la anécdota de tener a este diputado hablando durante 15 horas con 2 breaks de 15 minutos para ir a los servicios higiénicos. Y me parece que entre las anécdotas estaban que el diputado estaba tomando agua, comiendo pasas y se levantaba de momentos para ir a los servicios higiénicos. Así es, y bueno, obviamente para el oficialismo esto fue interpretado como una vergüenza, esto fue interpretado como un acto ridículo, así lo han calificado algunos miembros del oficialismo, pero para la oposición algo como épico, algo como bastante simbólico, y esto se ha denominado el naranjazo, ¿no? Fue como fue denominado este evento, pero la consecuencia finalmente, y lo que es relevante, es que ahora, la próxima semana, el Senado va a tener que votar precisamente si prospera o no este juicio político contra el presidente. El Senado, que está conformado por 44 miembros, tiene que aprobarlo con 2/3 de los miembros, es decir, con 29 votos. El tema es que la oposición tiene 24 votos asegurados, Faltarían 5. podría llegar a 27, 28. Se especula que algunos del oficialismo podrían incluso virar su votación en contra del presidente.
La mayor probabilidad es que no prospere la acusación constitucional hoy en día, pero como hemos visto lo que está sucediendo en nuestros países en los últimos años, meses, la incertidumbre es la predominante. Entonces, aguardaría a la próxima semana y todo esto en medio de un contexto electoral, ¿no? Ujú. Todo esto en medio de un contexto electoral y además de las últimas semanas del gobierno de Piñera. ¿Cómo se encuentra actualmente la aprobación del presidente luego de, bueno, estas manifestaciones que sucedieron y ahora con con esta acusación? Sí, no he seguido exactamente las últimas índices de aprobación, pero estaban alrededor de un 20%. Es un presidente impopular, Ujú. pero lo que llama más la atención es que es un presidente con muchos anticuerpos. Tú puedes ser impopular o indiferente ante la ciudadanía. Yo creo que después de Augusto Pinochet no hay otro político más detestado por un gran sector de la opinión pública como ese Sebastián Piñera, a ese nivel. Y no necesariamente por cuestiones positivas que sí se puede decir que ha hecho durante su gestión. Creo que dentro de todo el proceso de vacunación en el país, ya gran parte de la población está por la tercera dosis, para que Ujú. tengan una idea, que fue uno de los más emblemáticos, ejemplares, no solamente en América Latina, en el mundo, pero ese tipo de gestión pública no ha tenido un efecto en un presidente de derecha que ha tenido muy poco tacto y muy poca sensibilidad en el tema de respeto a los derechos humanos, por ejemplo, y que ha permitido que el estallido social explote de una manera tan desordenada que ni el gobierno ha podido controlar. Por eso es que al presidente Piñera se le abre flancos, no solamente por la oposición, ¿no? De izquierda, sino también desde la misma derecha. Casualmente, el hecho de que hay un candidato de derecha que no forma parte de que no se considera heredero del piñerismo, es una muestra de que Piñera está algo aislado, bastante aislado, diría yo, tanto desde la izquierda como desde la derecha, ¿no? Ujú. Ahora, Carlos, para comprender mejor por qué hay un conflicto de intereses con la minera Dominga, ¿qué es lo que ha sucedido? Sí, aparentemente se trata de unos negocios donde están involucrados uno de los hijos de el presidente, que es uno de los accionistas de estas empresas mineras, de una de estas empresas mineras. Mientras que el presidente habría regulado durante su mandato en temas que están vinculados con este tipo de negocio. Y esto se descubre a partir precisamente de que de los Pandora Papers que justamente visualizan este conflicto de interés. Ahora, no es el único presidente latinoamericano del vecindario en problemas. Esto, algo muy parecido le está pasando a Guillermo Lasso en Ecuador. De hecho, también existe una posible acusación constitucional, un proceso de juicio político que en el caso de Ecuador podría terminar con una muerte cruzada, es decir, con elecciones anticipadas. Pero en fin, para no y salirnos del tema, tanto el presidente Piñera como el presidente Lasso, presidentes que están muy relacionados con el sector empresarial, sufren de estos problemas de precisamente puertas giratorias. En algunos momentos son empresarios, luego pasan a hacer política y por lo tanto no se sabe cuándo la acción política termina beneficiando sus propios negocios. Piñera en algún momento para hacer política tuvo que vender muchas de sus empresas, entre ellas LAM, por ejemplo, pero eso no significa de que deja de tener intereses en el campo privado. Y esas puertas giratorias es lo que terminan precisamente generando estos conflictos de intereses que ahora son materia de acusación constitucional. Ujú. Carlos, como me mencionabas, es muy poco probable que en el Senado se alcancen los votos para finalmente lograr la destitución. Eh, ¿Cuándo se va a realizar esta votación en el Senado y cómo crees que va a culminar? Claro, el Senado tiene es la próxima semana, creo que es lunes o martes, depende de la presidenta del Senado, que es la senadora Rincón, cómo se agende este evento. Creo que va a ser entre lunes y martes. Se requieren los dos tercios para admitir el juicio político, pero tendría que haber una defensa de parte de el presidente. Es decir, no sería algo inmediato, tiene que pasar por un proceso de juicio político, ¿no? Entonces,
El desenlace es abierto, y como digo, la probabilidad es baja, pero hay una probabilidad de que esto llegue incluso a que el mismo presidente tenga que asumir él personalmente su defensa en este juicio político. Ahora, el timing no es menor, es decir, estamos a 11 días de las elecciones, el 21 de noviembre es la primera vuelta electoral y se está evaluando cuál podrían ser las consecuencias, cómo este evento golpea a los candidatos de derecha. Entonces, hay dos candidatos de derecha en la primera vuelta, Sebastián Sichel, tocayo del presidente, que forma parte de la herencia, es el que termina siendo algo así como el candidato heredero del actual gobierno, que comenzó con un porcentaje de aprobación alto y que ahora está aparentemente entre el 10 y el 7%, es decir, está cobrando el desprestigio del gobierno en esta caída de la aprobación, de la favorabilidad del candidato Sebastián Sichel. Pero la gran pregunta es si este evento de la acusación constitucional contra Piñera afecta o no afecta al otro candidato. El otro candidato es José Antonio Kast, es un candidato que fue dirigente de la UDI, perteneció a la coalición de la derecha, a la cual pertenece a la coalición de gobierno, se salió hace algunos años, fue candidato presidencial hace 4 años, como un movimiento nuevo. Ese movimiento tuvo 7% en aquella ocasión. Es un candidato de extrema derecha, populista, con un discurso antimigrante, por ejemplo, entre otros temas, y que nadie se imaginaba que podía llegar a ser protagonista de una elección. Hoy en día es, de acuerdo con las encuestas, el que está encabezando las preferencias con un 24%. Al punto que muchos dirigentes de derecha, muchos diputados y senadores que van a la reelección, están prefiriendo hacer campaña con Kast en vez de hacer campaña con el candidato Sichel, que es el candidato del oficialismo, ¿no? Entonces, pero ¿esto afectará a Kast? Esa es la gran pregunta, esa es la gran interrogante. Kast reivindica, por ejemplo, el legado de Augusto Pinochet. Kast es alguien que se puede considerar conservador de derecha, pero que ha sabido también tomar alguna distancia de este gobierno. Entonces, eso es lo que supongo que se va a estar debatiendo en las próximas 2 semanas antes de las elecciones, ¿no? Y además, Carlos, tenemos al candidato de izquierda. ¿Cuál es su situación? El candidato de izquierda es Boric, Gabriel Boric, es un candidato joven, candidato de 35 años, es el Alan García de la política chilena en el sentido de joven, termina siendo candidato presidencial, está cerca de serlo, es un dirigente estudiantil, viene del movimiento estudiantil, desde los pingüinos, desde las revoluciones estudiantiles de hace una década antes, ¿no? Forma parte de una coalición, él pertenece al Frente Amplio, que es una nueva izquierda, es una izquierda progresista en términos valóricos, que va en alianza en esta ocasión con el Partido Comunista. Y esa quizás es su debilidad, porque así como hay un antipinochetismo muy fuerte, hay un anticomunismo muy fuerte en Chile y bueno, como en otras partes de América Latina. Y entonces hay mucho campaña negativa también, y hay muchos fundada e infundada en algunos casos, porque efectivamente hay anticuerpos con lo que puede ser una posible venezualización de la política chilena. Aquel término Chilezuela es una forma de cómo se llama. Se trata de asustar a la población sobre estos temas. Y Boric, sin embargo, es el representante, es el candidato de todo este estallido social y todo este movimiento, de estas movilizaciones que han habido en el país en los últimos años. Su aprobación, su índice de favorabilidad está alrededor del 20%, Kast está alrededor de 24%, aunque ha ido cayendo un poco. Ahora, esto de las encuestas hay que tomarlo de manera relativa. Un dato importante acá es que en Chile el voto es voluntario y el porcentaje de participación electoral está entre el 40 y el 50% en las últimas elecciones. Y esto es importante porque cuando se encuestan las personas, se hace una encuesta, una muestra representativa de la población, uno finalmente no sabe, por más que se le pregunte al encuestado, si va a ir o no va a ir a votar. No es como en el Perú, donde el voto es obligatorio y tú cuando encuestas a las personas sabes que todos van a ir a votar o que todos deberían ir a votar. Entonces aquí en realidad la mitad de encuestados son los que van a ir a votar.
y por lo tanto las encuestas pueden fallar. Este es un dato muy importante porque ya fallaron hace 4 años, cuando a Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio, se le dio menos porcentaje de lo que realmente terminó sacando, quedó muy cerca de la segunda vuelta, y ahora podría también haber este tipo de error. Pero en fin, Boric está, no diría firme, ha ido cayendo ligeramente, pero los favoritos para pasar a la segunda vuelta es el derechista, pinochetista, Kast, y el candidato de izquierda en alianza con los comunistas, Gabriel Boric. Ahora, dependiendo de si gane Boric o, bueno, pasen a segunda vuelta y Kast, ¿qué va a pasar con la redacción de la nueva constitución que ya se está haciendo en el país? Uf, sí, la nueva constitución va por un camino aparte, como puedes imaginarte, la política chilena está bastante movida, también como la peruana, porque mientras todo esto sucede, la Convención Constitucional, la Comisión Constituyente, perdón, que es un órgano paralelo al Congreso, a las dos cámaras, paralelamente se tiene en Chile una Convención Constituyente que ya comenzó a trabajar en comisiones para la regulación de los capítulos relacionados a las diferentes áreas de una Carta Magna. Hasta hace unas 2 semanas estaban solamente en la aprobación del reglamento, todavía no habían trabajado de manera sustantiva en qué es lo que tiene que redactarse de la Constitución, ya han comenzado con la formación de comisiones, y estos días, esta semana en realidad, y quizás el debate más importante que tiene la Convención Constituyente es la forma de gobierno. Acá lo que se está discutiendo en el país en esta semana en Chile es si mantienen el sistema presidencialista, si pasan a un sistema semipresidencialista o incluso para algunos si migran a un sistema parlamentario. Esa es una transformación muy importante, muy estructural, es una operación de una columna vertebral, porque lo que están diciendo es cómo se elige al jefe de Estado y cómo se elige al jefe de gobierno. Esta discusión no es menor. En América Latina hemos tenido muy pocas experiencias de parlamentarismo. En 200 años de historia republicana hemos tenido 4 o 5 años de parlamentarismo, algunos en Brasil, unos pocos aquí en Chile también. Pero este es el debate. Fíjense que el cambio, la discusión de nueva constitución está yendo al meollo del asunto. Es decir, ¿vamos a elegir a un presidente o vamos a tener un sistema como el francés, semipresidencialista, donde hay un presidente que comparte el poder con un jefe de gobierno? O vamos a tener un sistema parlamentarista donde es el Congreso que elige a quién es el jefe de gobierno. Todo esto está en discusión porque precisamente han tenido en Chile un presidente muy desprestigiado, un presidente que ha cometido graves errores en la conducción del Estado, pero eso no significa de que el sistema presidencialista tenga que cambiarse. Para algunos sí, para otros no. Y eso es lo que se está debatiendo en estos días en la convención. En la Casa de Pereira, que es donde se realiza, es la sede de la Asamblea Constituyente. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede, qué es lo que le depara el destino a Sebastián Piñera y también qué es lo que sucede el 21 de noviembre. Sí, Sebastián Piñera no ha habido un presidente que ha tenido 2 intentos de acusación constitucional. Pasará a la historia por eso. Es un presidente que pasará a la historia como muy impopular. Y efectivamente queda bastante incertidumbre sobre quién puede ser su sucesor. La lógica del mal menor, que los peruanos estamos acostumbrados, también ha llegado a las elecciones chilenas, ¿no? Bueno, por supuesto, desde RPP Noticias vamos a seguir de cerca las elecciones y vamos a continuar informando a nuestros seguidores sobre el proceso electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, Carlos. Adriana, con gusto y a disposición para seguir conversando sobre Chile u otros temas. Muchísimas gracias y con ustedes, amigos, será hasta un nuevo segmento internacional. Nos vemos el próximo viernes.